Dios te bendiga. Somos la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, ubicada en el 1541 de la calle Barbosa del poblado San Antonio, en Aguadilla, Puerto Rico. Y te invitamos a que nos prestes tu atención en los próximos minutos para un mensaje de esperanza. Diga a todos, hermanos y hermanas. Quisiera que busquen la palabra del Señor en el Salmo 34. Salmo número 34. Vamos a dar lectura allí a un verso, en el verso número 13. Salmo 34, el verso número 13. Nos alegra que usted haya sacado de su tiempo para acompañarnos aquí en esta preciosa mañana, ¿verdad? Y damos gracias al Señor que nos puede acompañar. Ustedes saben que durante todo este mes hemos estado trabajando, el tema que hemos puesto es mes de fortalecimiento familiar. Y en el día de hoy vamos a terminar este ciclo de mensajes que hablan sobre el fortalecimiento de la vida familiar. Y esta mañana quiero hablar, el título que le he puesto es Conectándonos en Familia, Conectándonos en Familia. Y el Salmo 34, el verso número 13, dice de la manera siguiente: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Vuelvo a repetir: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. La traducción de la Biblia actual dice ese mismo texto, mira cómo lo traduce: dejen de hablar mal de otros y andar diciendo mentira. La traducción al lenguaje actual: dejen de hablar mal de otros y de andar diciendo mentira. Dios añada bendición a su palabra. Puede tomar su asiento en esta preciosa mañana. En una ocasión le preguntaron a un grupo por qué cuando dos personas están molestos se gritan. Y luego de toda suerte de contestaciones, llegaron a la conclusión de que dos personas que están molestos se gritan porque sus corazones están distantes uno del otro. De hecho, cuando los corazones están cerca, la gente se habla en tono moderado, y cuando están enamorados, ni hablar del peluquín. Los que han estado enamorados saben que las conversaciones de enamorados son en voz baja. Tú sabes que yo cuánto te... Y eso, olvídese de eso. Usted sabe cuando una persona está enamorada porque habla en voz baja y habla casi siempre al oído. Así que es interesante porque nosotros debiéramos de procurar que nuestros corazones estén cerca para, en vez de estarnos gritando, estar hablando en todo moderado y comunicándonos cada uno de nosotros. Y en esta preciosa mañana yo quiero detenerme un poco sobre lo que debiera ser el proceso de comunicación dentro del ente familiar. Nosotros sabemos que la comunicación es un proceso, y el proceso lo que significa es que una cosa viene primero y otra después, que tienen que darse unas condiciones para que ese proceso se complete. De hecho, se ha definido el proceso de comunicación como el intercambio de sentimientos, de opiniones o de cualquier otro tipo de información, sea hablando, escribiendo o sea a través de señales. Cuando nosotros hablamos de que la comunicación es un proceso, por ejemplo, en Español 101 nos dicen que el proceso de comunicación está integrado por un emisor que inicia el proceso, un receptor que recibe, un mensaje que se codifica, se manda por un canal, y ese mensaje que se manda por un canal va a ser afectado por el ruido. Y el ruido necesariamente no está hablando de sonido, sino que es cualquier cosa que interrumpa, intercepte el mensaje desde donde se inicia hasta donde se recibe. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de emisor, de receptor y de todo esto, a mí me gusta siempre ilustrar este punto utilizando el juego de béisbol. En el juego de béisbol hay un lanzador que está en una lomita, y se le llama lomita porque está ligeramente levantado sobre todo el terreno.
Así que él tiene una cosa redonda blanca que se llama bola, y esa cosa redonda blanca, él la tira y esa bola va a llegar a donde una persona que la va a recibir y nosotros le llamamos el receptor. El canal es todo aquello que yo pueda utilizar para comunicar ese mensaje. Este micrófono es un canal. Todas estas pantallas es un canal. Cualquier cosa, un pedazo de papel, la televisión es un canal. La internet es un canal. Cualquier cosa que me sirva para yo poder transmitir algún conocimiento se convierte en un canal. Y tiene que haber un lenguaje común entre el que habla, el que emite y el que recibe. Yo puedo pararme y aquí puede venir alguien en el día de hoy a darnos una conferencia magistral en japonés. Y es muy probable que nosotros estemos curiosamente observando cómo pronuncia las palabras y todo eso. Pero yo dificulto que en esta sala haya alguna persona que conozca japonés. Así que por más hermoso que hable, no va a haber proceso de comunicación, porque no hay un lenguaje común. Él está hablando en japonés y yo entiendo español, a lo sumo inglés, a lo sumo francés, quizás algunos de nosotros alguna que otra palabra. Así que tiene que haber un lenguaje común entre el que inicia el proceso y el que recibe la comunicación. Y cuando hablamos del ruido, estamos hablando de cualquier cosa que interrumpa ese proceso de comunicación. En el día de hoy, cualquier cosa, el aire subido en unos grados más que lo que usted pueda tolerar, el calor, una peste que pueda haber cerca de usted, gente que está al lado suyo, que en vez de callarse, lo que hacen es se pasan hablando durante todo el sermón, se puede convertir en ruido, para que nosotros no podamos entender lo que se nos quiere comunicar. Y luego cuando esa persona recibe ese mensaje, hay una cosa que se llama retroalimentación. Eso lo llamamos en español feedback, ¿verdad? El feedback. Y nosotros sabemos del feedback cuando, por ejemplo, el sonido se mete, lo que yo digo, se mete por el micrófono nuevamente y se crea un ciclo y casi siempre lo que hace es que interrumpe ese proceso. Así que la retroalimentación es la contestación que nosotros damos al proceso de comunicación. Y evidentemente, cuando nosotros damos retroalimentación o contestamos, necesariamente no quiere decir que nosotros hablamos. A veces la manera como usted está sentado, a veces la manera como usted mira a la persona, lo que se llama el body language, el lenguaje del cuerpo, eso manda mensaje a la persona que está al frente. Por ejemplo, cuando yo que tengo que hablar frente a grupos, por lo general, yo me doy cuenta cuando la gente está interesada y cuando no está. Y a veces yo pudiera señalar con el dedo las personas que le importa un pepino angolo lo que yo estoy diciendo. Mientras hay otras que yo sé que están interesados sin que me digan una sola palabra. Porque el lenguaje del cuerpo, la acentuación, la afirmación, las miradas, la manera como se sientan me dice estoy interesado o no me importa lo que estás diciendo. Y el proceso de comunicación, la gente que estudia todo esto ha dicho que el 7% tiene que ver con el contenido, el 38% tiene que ver con el tono de voz y el 55% del proceso de comunicación tiene que ver con los gestos. Es decir, que en ocasiones yo puedo estar con mi boquita de comer diciendo una cosa y con mi gesto puedo estar diciendo otra. A mí me encanta, por ejemplo, cuando yo oficio boda, una de las cosas que me encanta es de poner a las parejas uno frente al otro. Y según yo voy haciendo aseveraciones, ellos vayan contestando pero mirándose entre ellos. Y me gusta que se miren entre ellos porque alguien ha dicho que el lenguaje de los ojos es el lenguaje del alma. En ocasiones con nuestra boca decimos sí, pero con nuestra vista estamos diciendo no. Así que me encanta que cuando las personas van a hacer esos votos matrimoniales se miren uno al otro. ¿Y sabe qué he encontrado? Que en ocasiones se ponen a mirarme a mí. Y yo tengo que decirle, mire, en esta ceremonia yo no soy importante. Yo hago las bases del policía. Yo lo que hago es que dirijo el tránsito. Lo importante es que ustedes se miren entre ustedes y se digan
sí o no, entre ustedes, y que haya una concomitancia, una correlación entre lo que yo digo con mi boquita de comer y lo que está saliendo por mi vista. Y en medio de todo eso, hermano, nosotros tenemos que entender que en el proceso de comunicación interpersonal, no todas las personas ven las cosas como yo las veo. Y a veces partimos de la premisa y uniformizamos a todo el mundo. Y el proceso de comunicación entre los seres humanos, una de las cosas de las cuales parte es que nosotros, los seres humanos, de alguna manera y de acuerdo a nuestras experiencias, esas experiencias nos mediatizan a cada uno de nosotros. Yo les he contado una y otra vez que para mí el bregar con electricidad es algo que es como una fobia. Y cuando voy a cambiar una bombilla, bajo los breakers principales y todo eso. Y la gente dice, pero qué tontería bajar los breakers. Bueno, ese soy yo. Cuando yo era chiquito, yo le metía el dedo a un receptáculo. Y todavía, con todo el vejestorio que soy, está grabado en mi disco duro que la electricidad da cantazos y los da fuerte. Así que como yo no quiero que me dé ningún cantazo, me garantizo bajando el breaker principal. Admiro a la gente que puede trabajar con corriente en vivo, pero esa gente sabe qué tocar y qué no tocar, dónde poner la mano y dónde no ponerla. Yo, para evitarme todo eso, bajo todos los breakers. Entonces, esa experiencia que yo tuve en mi niñez ha mediatizado mi trabajo con la electricidad, al punto de que hago cualquier otra cosa menos trabajar con electricidad. Hermano, no todos ven las cosas como nosotros las vemos. Segundo, hay que dejar de tener miedo en comunicarnos y de disfrutar efectivamente ese proceso. Hay algunas personas que piensan que si no hablo, pues como no hablo, no tengo problemas con nadie. El no hablar no es garantía de tú no tener problemas con la gente. Aprende a comunicarte, aprende a hablar, aprende a relacionarte con la gente y disfruta ese proceso. Los seres humanos somos seres gregarios por naturaleza. Nosotros los seres humanos queremos estar acompañados el uno del otro. Venía precisamente comentando con Gilbertito mientras venía hacia acá un principio importante en medio de todo esto. Hay alguna gente que piensa que luego de que se vaya la pandemia y se abran las iglesias, algunas se quedarán vacías. Bueno, se quedarán vacías las iglesias que no tienen un proyecto como iglesia. Pero yo soy de los que creo todo lo contrario. Y en nuestro caso ha sido todo lo contrario. La gente quiere estar juntos. La gente quiere relacionarse. Los seres humanos somos seres gregarios por naturaleza. Nos gusta estar acompañados. Y la gente se ha dado cuenta que la comunicación a través de la tecnología, aunque de alguna manera ayuda en el proceso, no lo es todo. No hay nada como un buen abrazo. No hay nada como estar uno al lado del otro. Y yo sé que aquí hay mucha gente que me puede estar viendo y me puede estar escuchando, que cuánto desearía un abrazo apretado de alguien. No te preocupes, que pronto lo tendremos. Llegará el momento donde nos podremos volver a abrazar. Pero si lo puedes hacer en familia, hazlo en familia. No vengas con las ridiculez esas de alguna gente de que no pueden ni siquiera abrazar a papá y a mamá, ni abrazar a su hijo porque hay pandemia. Si tú estás limpio, ellos están limpios, nada te impide que tú puedas abrazar a tu familia, a tu esposo, a tu tío, a tu sobrino, a la gente que tú quieres. Disfruta el proceso de comunicación. Tercero, reconoce cuando te equivocas y restituye las relaciones. A veces se nos va el gatillo, pero no somos quien para pedir perdón. Y en el proceso de comunicación, tú no estás buscando gente perfecta, porque tú y yo sabemos que no hay gente perfecta sobre la faz de la tierra. Tú lo que quieres es gente que sea íntegra, es gente que te diga lo que piensa. Y si se le va el gatillo, se nos va el gatillo y tenemos que pedir perdón, pedir perdón. Nadie se muere por pedir perdón.
En el proceso de comunicación hay que aprender a recordar y hay que aprender a pedir perdón cuando nos equivocamos. Y en la vida de familia, que muchas veces tenemos que pedir perdón. No te preocupes, yo lo dejo así. Y eso se resuelve solo. No, falso. Los problemas no se resuelven solo. Los problemas se forman con gente de carne y hueso que hacen los bolletes. Y los bolletes se desenredan cuando la gente de carne y hueso toman tiempo para pedir perdón y restituir relaciones rotas. En el proceso de comunicación tenemos que entender que a veces los prejuicios nos llevan a malentender a las personas. Cuando tú te sientas conmigo y yo contigo, y tú me hablas de tu familia y yo te hablo de la mía, y yo te hablo de mis experiencias y tú me hablas de las tuyas, eso nos dice y nos explica muchas cosas. A veces somos fáciles disparando de la baqueta y poniéndole etiqueta a las personas sin conocer el contexto en el cual esa gente se ha desarrollado. Es importante, queridos hermanos y hermanas, que el prejuicio no nos lleve a malentender a los demás. Y cuando nosotros hablamos, nos relacionamos, nos comunicamos, la manera como nosotros nos comunicamos, lo que hace es que expone la clase de relación que nosotros hemos cultivado. Y la familia es un espacio íntimo que se debe cultivar continuamente. Nuestra familia es nuestra primera iglesia. Después que se apague todo lo demás, lo único que va a quedar es la familia. Por eso tenemos que de esos lazos familiares cada vez estrecharlos, afianzarlos aún más uno con el otro. Porque yo sé, ahora soy pastor y uso gabán y corbata y todas estas cosas y todos esos aditamentos. Pero llegará un día donde todo eso se va a acabar. Lo que no se va a acabar es la relación que yo haya construido con mi familia. Esos seguirán conmigo. Entonces, por eso tenemos que sacar tiempo ahora para conectarnos en nuestra vida de familia. Y eso me lleva a mencionar algunas características de una buena comunicación. Cuando hablamos de comunicarnos, que ya sabemos que es un proceso. Una característica del proceso de comunicación es que hay claridad. Cuando se habla de claridad es que tenemos que aprender a ser directos, específicos en lo que queremos. Usted conoce gente que le va a decir algo y empieza a hablar primero de los peces de colores y habla de aquel y habla de lo otro y de los otros y ya usted sabe lo que le va a decir, pero tú lo ves que está dando vueltas y viene para San Antonio y va por Mantinica y pasa para Camaselle y pasa por aquí y pasa por allá y da la vuelta por Jobo y tú diciendo, acaba de llegar a San Antonio. Usted conoce gente así que le va a decir algo y eso dan una vuelta extraordinaria. Hermano, el proceso de comunicación tenemos que hacer claro en ese proceso. Tenemos que aprender a decir lo que queremos decir de la mejor manera posible que lo podamos decir y que aprendamos a comunicar cuáles son nuestras expectativas, cuáles son nuestros sentimientos. Que cuando nosotros ese proceso de comunicación incluye no solamente pedir cosas, sino aprender a alabar y a encomiar a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Qué fácil se nos hace criticar. Qué gordo está. Qué feo te queda esto. Qué feo te queda lo otro. Oye, pero qué difícil en ocasiones decir qué bien te ve. Bueno, hoy jode. Cuando llegó, desde que yo dije, diantre, joder, te tiraste en la tela, mira para allá, y mira, y no hice más que llegar, llegó que ahí le llama la oiga, llegó esto, y todo el mundo, oye, pero qué elegancia, llegó, diantre, joder, esta que levanta, olvídate de eso. Hermano, aprendamos, cuando la gente, aprendemos siempre a criticar, y hasta en familia. Yo le he contado la historia de mi papá,
que talé media cuerda de terreno y lo único que me cogió y me cañoneó fue por una flecha que se me había quedado para allá de una yerba. Y me dijo, la próxima vez, cuando vayas a hacer algo, lo haces bien o no haces nada. Y yo había hecho bien 3/4 partes, que es el 99% del terreno. Solamente me había quedado una yerba para. Hay gente que le es fácil ver lo negativo, pero qué difícil es ver lo positivo. Los que están casados, ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo a su cónyuge lo bien que se veía? Es más, voy a cejar los ojos, que no quiero ver las reacciones, aunque ya vi algunas. Algunos de ustedes van a decir esta mañana, y otros van por 1972, don Luis Afegé para atrás. A ver cuándo fue la última vez que le dije. Y yo le digo a su cónyuge, pero eso vale lo mismo para su familiar, su hijo, su hija, su papá, su mamá. ¿Cuándo fue la última vez que se dijeron lo bien que se veía? Porque es fácil decir, está gordo, viejo, arrugado como el plato de la plancha. Claridad. Segunda característica para que haya una buena comunicación, inmediatez. Tenemos que aprender a decir lo que tenemos que decir en el momento que lo tenemos que decir. No podemos estar metiendo debajo de la alfombra. Y eso yo lo dejo para después. Este ejemplo siempre me gusta utilizarlo. Un señor que viene y pide, deme un vaso de agua. Y alguien viene y dice, está bien, te lo doy ahorita. Y eso ahorita hace que le explote. ¿Qué? En esta casa no le dan agua a nadie. Y el café lo dan frío. Y la comida la dan fría. Y la persona que le pediste el agua dice, ¿pero y qué le pasó a este? Si lo que le dije fue que le iba a dar ahorita el agua. Pero sacó el agua, sacó el café y sacó la comida. ¿Qué significa eso? Eso estaba metido debajo de la alfombra. ¿Alguna vez le dieron un café frío? Y él dijo, diantre, esto está como la lengua de un muerto. Frío. Pero no dijo nada, se lo tomó frío. Y le dieron la comida fría y él le gusta caliente. Y dijo, ya esto ni quien le meta mano, pero se la comió. Y cuando le dijeron que le iban a dar el agua más tarde, ahí salió el café, salió la comida y salió todo. ¿Por qué? Porque estaba debajo de la alfombra. Porque hemos aprendido a esconder las cosas. El proceso de comunicación tiene que haber inmediatez. Tenemos que aprender a abordar los problemas en el momento en que suceden. Tercero, tiene que haber respeto, hermano, en el proceso de comunicación. Se atacan las actitudes, no a la persona. Mire, y yo sé lo que le quiero decir, porque cuando yo me criaba en la escuela, ¿sabe cómo me decían a mí? El elefante. Porque yo era el más gordo y el más grande de toda la clase, desde el primer grado. Yo daba 3 muchachos de los demás. Los demás eran flacos. Ahora yo le digo que parecía legaltejo flaco y todo eso. Pero a mí me decían elefante. Oye, y que mucho duele cuando en vez de llamarte por tu nombre, te llaman por el apodo peyorativo. Hermano y hermana, tiene que haber respeto. Y a veces en la vida de familia empezamos a ponernos motes y empezamos a llamarnos con esos nombres peyorativos. Y tú vaca, y tú caballo, y tú esto, y tú lo otro, y sacamos todo el zoológico para afuera. Tiene que haber respeto. Cada persona tiene dignidad y merece consideración de nuestra parte. Cuarto, en el proceso de comunicación tiene que haber consistencia. Santiago, en el capítulo 5, verso 12, dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y nosotros debemos aplicar eso en la vida de familia, de manera continua. Que la familia sepa que cada cual es responsable de lo que hace. Y que cada cosa que hacemos tiene consecuencias, buenas o malas. Queremos privilegios, hay responsabilidad.
Hay una máxima en derecho que dice que mis derechos empiezan donde terminan los tuyos y los tuyos llegan hasta donde empiezan los míos. Y si yo quiero derecho, tengo obligaciones. Y una cosa no funciona sin la otra. Tenemos que en el proceso de comunicación aprender a darnos a conocer. Yo le llamo a eso revelarnos. Que la gente nos conozca. A veces nosotros queremos ser perfectos frente a todos los demás. La iglesia no es un junte de gente perfecta. La iglesia es un junte de gente imperfecta que ha encontrado a un perfecto que se llama Jesucristo, que nos ayuda en medio de nuestra debilidad. Y a veces estamos tratando de impresionarnos todos uno al otro y que la gente no conozca que en ocasiones a mí se me va el gatillo, que en ocasiones pierdo la guagua. Y digo pierdo la guagua por no decir perder la chaveta. Y usted traduzca eso como usted quiera. En ocasiones no somos los santos de vitrina que queremos ser. Hay que aprender a vivir y a ser auténticos. Y sexto, el proceso de comunicación implica convivencia, implica tiempos compartidos en familia, implica dejar de lado el teléfono y todo lo que nos roba el tiempo juntos. La familia tiene que aprender a jugar, a divertirse, a comer, a descansar juntos. Los tiempos de pandemia nos revelaron que no teníamos rutina de convivencia familiar. Que los hogares eran pequeños aeropuertos donde la gente llegaba, comía, dormía y arrancaba y se iba al otro día. Hasta que volvía a aterrizar el avión. A comer, a descansar y a volver a irse al otro día. Y la familia, el hogar, que debería ser ese espacio sagrado que todos tenemos y que todos queremos llegar a él, no era tal. Tenemos que aprender a jugar, a reír, a llorar en familia. Hay que conectarnos unos con los otros. Una cosa tan hermosa como son los celulares y en la tecnología, en ocasiones se ha convertido en enemigo de la convivencia familiar. Donde estamos hablando y estamos pendientes al bendito teléfono. Y le estamos diciendo sí o no en automático. Y no le miramos la cara a la gente. No vemos a nuestras personas, a nuestros mayores envejecer. Porque no tenemos tiempo para mirarnos. Estamos pensando que nuestra vida depende de qué fue lo que dijo el fulano de tal aquel. Y vivimos vida enfocados en las Kardashian. ¿En qué dijo Alex Rodríguez y Jennifer López? Si fueron a República Dominicana o si no fueron. Si se aman o no se aman. Si se regalaron un anillo o no. En estos días estamos detrás de Harry, es que se llama el muchacho, Harry y Meghan, que le dieron una entrevista a Oprah y ahí eso se ha vuelto un jeguero de pólvora que no se sabe la hora que es. Y hay gente que sabe más de William y sabe más de Harry y sabe más de qué sé yo quién, de Felipe, que de su propia familia. Porque no tenemos tiempo. Estamos buscando el chisme. Por eso es que programas como la Comay tienen tanto éxito, porque dentro de todos nosotros hay una Comay en potencia. Todo el mundo quiere saber. Hermanos y hermanas, para tener una mejor comunicación en la vida de familia, quiero mencionarle 5, 6, 10 cosas. Pero quiero que sepa que esta lista no es exhaustiva. Lo que significa que usted le puede añadir todas las demás que usted quiera. Número 1, para que haya una mejor comunicación, escucha con atención y con buena predisposición. Escuchar demanda atención, concentración y esfuerzo. Cuando una persona esté hablándote, no la interrumpa, escúchala totalmente.
y luego contesta. Pero que mucha gente hay, tú conoces gente así. Perdóname. Y tú hablando y perdóname. Y no dejan que uno termine la línea. Y le contestan cosas con lo primero del enunciado. Y si escucharan todo lo que yo quiero decir, en ocasiones, lo que yo dije al principio, se aclara con lo del final. Pero estamos ofuscados, queremos hablar. Queremos que la gente nos escuche, pero no queremos escuchar a nadie. Escucha con atención y con buena predisposición. Limita las reacciones no verbales. Recuerda, el 55% del proceso de comunicación tiene que ver con tono y gesto. Entonces, yo estoy hablando contigo, tú no me estás diciendo nada, pero tú estás diciendo, no me estás diciendo nada, pero ¿qué estás? Moviendo la trompa. Entonces, limita las reacciones no verbales. Una de las cosas que uno tiene que aprender es a escuchar. ¿Sí? ¡Ay, de verdad! ¡Ay! Esas reacciones extraordinarias que lo que hacen es que cierran ese proceso. No te apresures a valorizar o a desvalorizar lo que se dice o a la persona sin haber escuchado todo lo que te ha querido decir. Expresa tu opinión cuando te la pidan. Cuando no te la pidan, no la expreses. En derecho hay un principio que dice, testigo, eso, los abogados usan mucho eso. Testigo, limítese a contestar lo que le pregunto. ¿Usted estaba en tal sitio a tal hora, en tal lugar? ¿Sí o no? No, porque fue que el carro, no me importa lo que le pasó al carro. ¿Estaba o no estaba? Limítese a contestar lo que le preguntan. Si te piden opinión, tú la das. Si no, no la des. Mire, yo le he contado a usted la historia de una hermana que un día me acribilló en el pasillo de una iglesia diciéndome, mire, pastor, mire, quiero contarle lo que yo le dije a Nid. Ella le contó. No, nuestro principio ético es que lo que le dicen a Nani en consejería es de ella. Y se va con eso a la tumba. Y lo que me dicen a mí en consejería es mío y se va conmigo a la tumba. Y nosotros no hacemos conferencias de prensa en la cama, hablando de que aquel me dijo y del otro me dijo. Eso es un principio que lo hemos establecido desde siempre y no ha dado muy buen resultado. Entonces esa hermana pensaba que ella me había dicho. No me dijo, pues mire, le voy a contar. Y nos sentamos. Y esa hermana pegó, habla, 45 minutos, hermano. Y lo único que yo hice en esos 45 minutos fue, sí, ajá, sí, ajá, sí, ajá. Y los oídos ya me palpitaban de tanto hablar, porque no podía ni tolerar. Y a los 45 minutos se levantó. ¡Ay! Usted es el mejor pastor del mundo. Y se fue. Y yo me quedé con los oídos. Y yo dije, ay Dios mío, ya yo quisiera que todos los demás casos, aunque hubieran tocado, fueran así. Esa hermana lo que necesitaba era alguien que le escuchara. ¿Sabe qué? Nuestra sociedad necesita gente que escuche. A veces lo único que necesitamos es que alguien nos escuche. Esa es la terapia que necesitamos. Sacar para afuera. Limita las reacciones. No te apresures a valorizar o desvalorizar. Si te piden la opinión, dala. Si no, no la des. Dale tiempo al tiempo. Deje que la persona exprese, piense, reflexione. Que la persona lo haga. Abandone los pronombres de la niñez. Los niños crecen y la relación, en vez de ser asimétrica, se hacen más parejas. Entonces, es probable que tú cuando eras chiquito te decían Tuto. Pero a la medida que tú vas creciendo, ya no quieres que te llamen Tuto, porque ahora te llama Eduardo. Pues mira, eso es parte del proceso de crecimiento. Hay unos motes que solamente los conoce su esposa, su esposo o la gente más cercana a usted. Y a veces van buscando, mira, vive por aquí, vive Titi. ¿Y quién es Titi? Pues no sé, ¿quién es Titi? ¿Quién es Titi? Pues Titi es Gilberto. Pero
Ese que me está buscando como Titi debe ser alguien muy cercano que sabe que a mí me llaman así. Ese no es el caso mío, es otro. Y a veces queremos, y la gente crece, y la gente quiere que lo llamen por su nombre. No hay mejor cosa que te llamen por el nombre. Usted sabe la cantidad de veces que me dicen a mí en la calle, ¡Ey, mira tú! ¡El largo! Y yo ni me inmuto, yo no miro. ¡El largo! ¡El que va caminando rápido! ¿Tú sabes cuánta gente larga hay? ¿Y cuántos caminan rápido? ¡Mira tú! ¡El que va a doblar en la esquina de la Barbosa! Ah, espérate, la Barbosa, sí, ese soy yo. ¿Tú estás hablando conmigo? Sí, sí, tú, Gilberto. Pero no hay cosa mejor, no hay música más agradable a mi oído que es el nombre, igual para el tuyo. Entonces, vamos a dar esos motes. En la medida que nuestros hijos van creciendo, vamos a llamarlos de manera adecuada. Abandone esos pronombres. No compares, papá, no compares a tus hijos con otros hijos. Ni con tu propio hijo, ni los que pariste, porque todos los hijos no son iguales. Aunque nacieron de la misma vajiga y son hijos del mismo papá. No son iguales. Cada cual reacciona de manera diferente. ¡Ay, tú no lo haces como fulano! No ponga a sus hijos a competir uno con el otro. En esta serie de mensajes, usted sabe que hablamos de la historia de Jacob y de Raquel y de cómo esos muchachos, esos papás, por estar prefiriendo a un hijo sobre el otro, tuvieron problemas serios. Al punto que uno de ellos se tiene que ir de la casa oyéndole al hermano mayor que lo quiere matar y jamás sus papás lo volvieron a ver vivo. No compares a tus hijos. Cada hijo tiene una particularidad. Hay unos que se levantan inmediatamente, toca el timbre del teléfono, de alarma, del reloj, y hay otros que toca el timbre y viran para el otro lado. Y va y le jala las piernas y así. Y va y le dice el otro, y siguen dando vueltas para allá y para acá. Y tienes que terminar quitándole la sábana y prendiendo el abanico a todo dar para que se puedan levantar. Bueno, tú conoces casos como ese. No compares a tus hijos, ni tampoco te pongas a competir con tus hijos por tener la razón. Hay papás que forman una discusión por cualquier cosa, porque ellos se ponen y bajan al mismo nivel del hijo. El hijo tuyo no tiene una serie de experiencias que tú tienes. Tú tienes que saber, tú eres el papá, el adulto eres tú, quien tiene que comportarse eres tú. Los niños son niños, ellos van creciendo y sobre la marcha van adquiriendo experiencia. No deje o deja que los demás hablen. No trates de leerle la mente a la gente. Mire, aquí no hay nadie que me pueda leer la mente a mí. Ni yo tampoco se la puedo leer a ustedes. Gloria a Dios por eso. Eso debe sentirnos a nosotros tranquilos, ¿verdad? Hacernos sentir tranquilos. Porque a veces por la mente de nosotros pasan 4 cosas que tú dices, ay Dios mío, si Pepe se enterara de esto, pobrecito. Y hay gente que se ponen a hablar con otros. Ya yo sé lo que tú me vas a decir, sin decirlo, ya yo sé. Mire, deje que los demás se expresen. Después que ellos se expresen, entonces, mire, usted sabe la cantidad de veces que yo me he sentado con gente, que me he puesto a hacer ese mismo ejercicio. Y digo, esto viene por esta ruta. Y yo haciendo un mapa. Y de momento resulta que se sale de la ruta y termina en otro lado. Y digo, adiós, ¿qué pasó? Que tengo que esperar que la persona termine de hablar. Que tengo que esperar que la persona se exprese. Y después que se expresa, entonces yo doy mi opinión, si es que la quiere. Si no, pues nada, lo escucho y digo, sí, ajá. Deje que los demás hablen. Y finalmente, mire a sus hijos a los ojos. De la misma manera que pongo a los enamorados a que se miren a los ojos. Cuando hable, mire a los ojos. Ah, sí, mírelo. Y usted se va a dar cuenta de muchas cosas. Porque el lenguaje de los ojos es el lenguaje del alma. Hermanos y hermanas,
en esta preciosa mañana, con todo esto que le he dicho, lo que le he querido comunicar es, número 1, recupera la cercanía con los tuyos. Recupera la cercanía con los tuyos. Hazlo ahora, porque mañana puede ser tarde. Durante todo este mes he estado enfatizando, si tienes que llamar a alguien para decirle que lo ama, hazlo. Tú no sabes el tiempo que te queda vivo. Ni tú ni él. Siempre pensamos que el que se va a morir es el otro. ¿Y si nos morimos nosotros? ¿Ah? Entonces, comunica, expresa, no des por sentado. Es que él tiene que saber que yo lo amo. Si yo le cocino todos los días, eso lo hace cualquiera cocinar, menos yo. Cualquiera cocina. Bueno, yo cocino sándwiches, si eso cabe dentro de cocinar. ¿Yes? Cocinar y hacer las cosas esas que vienen en microondas, que tú las metes ahí, le das 1.30 y eso se hace ahí una avena, que eso es de maravilla. Y después tú le das vuelta y se acabó el evento. Y nada, ni los muchachos dicen, ay Dios mío, hey, cuando yo digo, no te preocupes que un día yo los voy a sorprender. Y ellos me dicen, sorpréndenos. Y no acabo, y pasan los días, meses y años, y todavía no acabo de sorprenderlo. Bueno, pero yo frío chuleta y le echo Coca-Cola. En vez de eso de, ¿cómo se llama? De aceite, Coca-Cola. Y entonces las dejé de hacer porque ellos decían que era muy dulce y que eso no servía y que se ponían muy prietas y todas esas cosas. Pues, imagínate. Esa que es mi especialidad, no la quieren, pues hay que dejarlo. Todo esto para decirte, hermano, aprovecha el tiempo con los tuyos. Aprovecha. En menos de lo que tú te imaginas, tu familia va a crecer. Y cada uno va a tomar su camino. Y lo que haya sembrado en ellos, irá en su equipaje de vida. Y eso los va a acompañar por siempre. Muchos de ustedes, cuando yo hablo con ustedes, me dicen, no, porque mi mamá decía, o porque mi papá decía, o porque mi abuelo, como decía mi abuelo. Yo cito mucho a mi abuelo, porque pasé mucho tiempo con él. Yo les he contado que yo lo llevaba a la cita y todas esas cosas, y ese es el abuelo que decía que él tenía matriz, creo que era. Sí, que le dolía la matriz y que tenía esto y lo otro, y yo lo dejaba solo, y eso me hacía pasar unos calentones de oreja, porque se iba a todas las estaciones allí de los doctores, se ponía a hablar en voz alta. Tengo un clase de dolor en la matriz, se tocaba, y después que yo le expliqué, abuelito, tú no tienes matriz por esto, imagínate, yo estaba en el colegio de Mayagüez cogiendo biología, así que le bajé el libro completo de biología. Y él me escuchó y yo dije, aquí lo tengo en el saco. Y después que termino me dice, pues nene, eso está bueno. Qué bueno que tú sabes mucho. Pero a mí me duele la matriz y como que la siento soy yo, me duele aquí. Y se acabó. Y yo terminé dándole espalda con todo. Pero yo lo cito mucho a él, porque de él aprendí muchos refranes. Entonces, nosotros, lo que hayamos puesto en la maleta de equipaje de nuestros hijos, eso es lo que se va con ellos, en su experiencia de vida. Saca tiempo y coloca cosas buenas en ese equipaje. Mientras más cerca estés de los tuyos, menos vas a tener que gritar al hablar. Proverbios 15:2 dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a ser los hombres y las mujeres que Dios quiere que seamos. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Gracias por acompañarnos. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 787-380-0767 o a través del correo electrónico gramosgranel@gmail.com o buscarnos en las redes sociales. Que Dios te bendiga ricamente.